Discipulado tema 9, el último de 2024, el siervo malo e infiel. Mateo capítulo 24, versículo desde el 42. Mateo 24, 42. Dice así la palabra de Dios en la Reina Valera. Velad, o sea, estén alertas, vigilantes, preparados. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, subraye, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, siempre que en la Biblia esté la palabra bienaventurados, hay que prestar atención, ¿verdad que sí? Porque uno quiere ser bienaventurado. ¿Quién quiere ser bienaventurados? Todos queremos ser bienaventurados, bendecidos. Entonces cuando la Biblia dice bienaventurado, ay, a ver, ¿en qué? Al siervo que cuando el Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Un siervo fiel y prudente, preparado, velando. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. ¿Qué dice la Biblia? La promesa ahí, si vemos que el Señor nos va a hacer reyes y sacerdotes en el reino de Cristo. O sea, no son palabras menores. Las promesas de la herencia en Cristo son mayores, son tan grandes a veces que uno dice, no me la creo. Pero es cierto porque está escrito en la Biblia. Por eso siempre dice la Biblia que todos los pormenores, y no sin menospreciar lo que nos pasa en esta vida, porque a algunos le pasan cosas tremendas. O sea, pero le llama los pormenores, son pormenores, porque comparado a lo que ha de venir, no es nada, mis hermanos, no es nada. Y esto que es lo que ha de venir es eterno. Y yo digo, a veces uno decía el pastor de Nueva York, Fleming, decía, ¿qué es que su tía acaba de cumplir 103 años, ¿verdad? Decía, 103 años. Y le decía, no, pues ¿qué tiene su tía? No, pues tiene 103 años. Por eso le duele todas las cosas, decía. Pero imagínense, por mucho que vivamos, ¿cuántos vamos a vivir? Yo no creo que vivamos, por ejemplo, yo no creo vivir 103 años, ¿verdad? No, ni quiero. Pero, pues ¿cuántas décadas nos quedan? ¿Cuántos usted cree que le quedan? O sea, chéquelo, cada quien, ¿verdad? O sea, por más mucho que vivamos, como la tía del pastor Fleming, pues 100 años, comparado a la eternidad, millones de millones de millones de millones de años, o sea, sin fin. ¿Qué es eso? Como dice la Biblia, como un granito de arena, ¿verdad? En medio de la playa, ¿verdad? No es nada. Versículo 47, entonces dice, es ciertísimo que sobre todos sus bienes les pondrá. ¿Por qué? Porque fue fiel y prudente en esta vida corta. ¿Está bien? De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo 24 que estamos leyendo, está en Lucas capítulo 12. Y en su contexto inmediato anterior está ese famoso versículo, no lo busques, yo se lo leo, en Lucas 12, 32, que dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, nosotros vamos a heredar el reino. ¿Sí le cae el 20 de eso? Es increíble, ¿verdad? Cualquier sufrimiento de esta vida se aplaca. No es nada comparado con las promesas venideras, mis hermanos. Le place a Dios darnos el reino, eso significa. Él está complacido, Él está deseoso de darnos todas las cosas junto a Cristo. Pero ahora viene la advertencia del título de hoy, el tema de hoy, la advertencia de caer fuera de la gracia de Dios. Es una advertencia.
versículo 48. Pero si aquel siervo malo, el siervo malo, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Qué significa mi Señor tarda en venir? ¿Qué significa? Que es esos que dicen, no, el Señor no viene, su segunda venida no. Pues sí, también eso, pero aquí principalmente habla de que cuando uno dice mi Señor tarda en venir, ¿qué es lo que se pierde? El temor de Dios. Ese es el tema, se pierde el temor de Dios. Se pierde el temor al juicio divino de Dios. Que llega cuando, claro, cuando el Señor regrese con gran poder y gloria, como Él prometió. Pero también ese juicio llega ¿cuándo? Cuando morimos. Máximo 100 años, dígale. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres, para todos los seres humanos, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. No hay reencarnación, no hay una segunda oportunidad. Y después de eso, ¿qué viene? El limbo, ¿verdad? No. El juicio. Inmediatamente. O vamos a la presencia de Dios o vamos al infierno. Inmediatamente. No hay chance. Si me muero, se acabó la oportunidad. Estamos a un pequeño accidente, a una enfermedad de este juicio, mis hermanos. Un piquete de zancudo. Me decían varios pastores ahí que en el chat, no, se han muerto muchos hermanos. Ya voy más de 10. Más de 10. Imagínense, primero pues, le damos gracias al Señor porque aquí también hubo casos de dengue, ¿verdad? Gracias a Dios, pero hubo muchos hemorrágicos esta vez y el Señor se llevó a su presencia a varios hermanos y algunos no tan adultos mayores, ¿verdad? Están en su presencia gozándose, pero ¿a qué me refiero? Nadie tiene, ¿verdad? Ya no asegurado el mañana, eso significa. Volvemos a Mateo 24. ¿Qué es cuando dicen mi Señor tarda en venir? Que eso lo provoca ¿qué? La falta de temor al juicio de Dios. Ay, no sé cuándo viene, por ahí no venga. Yo vivo como quiero. 49. Y comenzar entonces a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Dos cosas, ¿verdad? Dos cosas. ¿Qué provoca esta falta de temor de Dios? Falta de sabiduría. Dos cosas. Número 1, maltrato a sus consiervos. El siervo de Dios que se va perdiendo su temor de Dios, primero su característica número 1 es que maltrata a sus consiervos. Y aquí consiervos, ¿a qué se refiere? Primero a su familia. Aquí el viernes hablamos, ¿verdad? Bien claro, a los varones. ¿Y qué dijimos en la enseñanza del viernes de la reunión de varones? Que el hombre está para proteger ¿a quién? A su esposa y a sus hijos. Dios nos puso para eso servimos los hombres. Nos puso para eso, entonces, ¿qué pasa inmediatamente? Que es un maltrato para nuestra familia de un hombre, de un varón cristiano, que pues no protege a su esposa y no protege a sus hijos. Ese es el tema, ¿no? También es un maltrato a los hermanos en la fe. Yo le doy gracias a Dios que aquí en nuestra congregación de Vicente Guerrero, pues no hay de eso. Y si lo hay es muy leve y luego, ¿verdad? Se disipa. Veo que no hay, pero me ha tocado congregaciones pequeñas, que en las congregaciones pequeñas eso es bueno, porque luego, en las grandes yo me puedo desaparecer en la multitud, ¿verdad? Ese hermano no me lo aguanto y me voy a sentar, ¿a dónde? Al lado contrario. Y nunca lo veo, quizás me lo cruzo en el baño, casualmente, porque Dios quiere que me reconcilie seguramente. Pero en una iglesia pequeña, pues todas las cosas se ven, como pues, somos pocos, nos conocemos. Entonces empieza a maltratar a los de la fe. Y yo le doy gracias a Dios que pues no hay eso en una forma así abrumadora, ¿verdad? El segundo punto del siervo que no es prudente, que es insensato, es que es este vicio de volver atrás, volver a su viejo hombre, a los vicios y al pecado que el Señor le había ya perdonado.
O sea, es un hermano en Cristo, pero batalla con el pecado y se deja, ¿qué? Engatusar por los pecados. Y cae y tropieza muy seguido. Eso se llama maltrato ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, en el primer punto, ¿a quién maltrata? A los hermanos y a su familia. Y en el segundo, ¿a quién maltrata? Al Espíritu de Dios, que mora en él, que mora en nosotros. Es tremendo eso, ¿eh? La palabra maltrato no es algo menor, mis hermanos. En Efesios 4:30 dice bien claro de este maltrato que vive el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es las arras, el sello, la garantía de que nosotros somos salvos y estamos seguros en Cristo. Pero si yo maltrato, pecando una y otra vez delante de Dios, el Espíritu Santo, dijimos que no nos obliga, pero el Espíritu Santo entonces se va y mi estado postrero es peor que el anterior, dice la palabra en Hebreos. Y yo cuando leí, ¿se acuerda cuando leyó ese pasaje? ¿Qué pensó cuando leyó ese pasaje? Qué tremendo, ¿quién será tan tonto? Yo pensaba, de hacer eso, de generar, contristar al Espíritu Santo tanto que apostata, me vale y me voy. Pero después cuando en el ministerio me encuentro que no son pocos, no son pocos. Y es muy triste encontrar estas almas que se van camino a perdición. Es muy, muy triste, mis hermanos. Y hemos encontrado, y bueno, también yo tengo que seguir las formas de Cristo, ¿verdad? Yo no le puedo obligar a venir, no le puedo obligar a que se quede y a que adore a Dios. No. Ellos toman sus propios caminos y toman sus propias decisiones de acuerdo a sus pensamientos. Es una advertencia clara que está hecha en base ¿a qué? Al amor que Dios nos tiene. Porque Él no quiere que nadie se pierda, dice la palabra. Pero si uno no escucha la advertencia, vendrá lo que habrá de venir, dice. Va a venir. La palabra de Dios se va a cumplir. Volvamos ahí a Mateo 24, versículo 50, por favor. Y dice así la palabra de Dios: vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. ¿En el cielo hay lloro y crujir y dolor? No, en la Biblia lo dice. Entonces, ¿en dónde habrá después de muerto el lloro y el crujir de dientes? En el lago de fuego, en el infierno. O sea, aquí no hay medias tintas. Y esa es la advertencia, mis hermanos. ¿Podemos estar sirviendo al Señor y apostatar? Pues claramente el Señor aquí nos está advirtiendo de que no lo hagamos. Todo siervo se le es encomendado una obra o servicio a Dios. Por eso es importante. En el contexto del pasaje, estos siervos son encargados o mayordomos. En la traducción viviente dice así en el versículo 45, fíjense cómo dice: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Imagínese si usted ya tiene la encomienda de dirigir a sus consiervos, llámese familia, llámese hermanos en la fe, llámese al que Dios le mande a predicar y quizás salvar esa alma y alimentarlos espiritualmente, y usted no lo hace. En términos bíblicos es ay. Al ser encargado o mayordomo, la palabra es la misma, posee esas cualidades que el dueño le delegó. Acuérdese de eso. Por eso no hay excusa.
Tenemos nosotros como mayordomos y encargados la responsabilidad de la administración que el Señor nos ha dejado en esta vida. Sean que vivamos 20, 50, 100 años, no importa. Tenemos esa responsabilidad y tenemos que hacer que esa hacienda, esa casa funcione bien. De hecho, la palabra mayordomo, en su origen etimológico, significa en la palabra griega oikónomos. Sí lo sabía, ¿no? Oikónomos. Oikos significa hogar, casa. Y oikonomía, que se deriva de la palabra economía, significa administración del hogar. Si usted se da cuenta, el cristiano maduro, estoy hablando, porque pues yo también me tardé es un buen administrador de la casa. El Señor nos empieza a ordenar en eso. Empezamos con los Electra, los Coppel, ¿verdad? Ahí con las llamadas, las amenazas y esto y las peleas y la deuda y el no me alcanza y etcétera, a que el Señor poco a poco va a empezar a ordenar nuestras vidas. Se los aseguro. Él es poderoso, ¿eh? Entonces, pero nos delegó a nosotros el hacer y por eso nos llama siervos o encargados de una misión, mayordomos, administradores del hogar. Y para llevar a cabo este trabajo debemos tener esta autoridad para poder realizarlo. Tiene autoridad de mando, palabra de autoridad, que es necesario a veces pues obedecer. El que es encargado, por ejemplo, en la iglesia, pues tiene que dar órdenes y pues mandar en ciertas cosas. Y hay que seguir esa instrucción, porque si no se pierde el orden y se generan divisiones. La diferencia, mis hermanos, siempre hay que acordarnos. Nunca vamos a ser mayor que mayordomo. No hay un puesto mayor que mayordomo. Siempre es el máximo puesto que podemos aspirar. Que en la Biblia, en un tono irónico, así sarcástico, dice siervos inútiles, ¿verdad? Que es ser mayordomos de la obra de Dios. No hay arriba de eso. El apóstol es mayordomo, encargado. Él es el enviado a fundar iglesias, ¿verdad? A mantener la doctrina de Cristo bien, ¿verdad? Ser pastor de pastores, etcétera, etcétera. Como lo está haciendo el pastor Chuy en el ministerio de Casa Oración, ¿verdad? Si él, pues yo voy y le pregunto, oiga, pero si Cristo será Dios, y no, pues me da cuello, dice. Pero por eso, él es el encargado no saben la paciencia que tiene, ¿no? En serio, yo a veces se me va la cuestión de cómo la paciencia. Por ejemplo, había un pastor que ya no está con nosotros. Y yo estuve, de hecho, él estaba hablando de que, y sí, no, yo leo a este libro del hermano tal, que es un gran teólogo. Y él en vez de decir, mira, en vez de ponerte a leer tanto libro, ponte a leer la Biblia. En vez de decirle así como yo le diría, hubiese dicho al hermano, ¿verdad? Que es pastor. Él no, él se quedó escuchando, le dijo, ¿qué trata el libro? Y ahí bien tranquilo, sin levantar el tono, sin fruncir el ceño, nada. Y yo aprendiendo, ¿verdad? Yo, wow. Porque yo sí le quería decir al hermano, ponte a estudiar la Biblia, hombre, qué libros de no sé qué y no sé cuartos, o sea, si me hace chavo es medio hereje, hombre. Pues yo conocía el libro ese, yo también lo había estudiado, pero es una mala doctrina, no está todo bien. Pero, pues entonces tenemos hasta la autoridad de los apóstoles, que son fundadores de iglesia, pastor de pastores, pues son simples mayordomos. No hay una jerarquía mayor que eso. Y en esa jerarquía tenemos autoridad de mando, pero es una autoridad, dijimos, delegada. El Señor nos da la autoridad. Por ejemplo, al varón es una autoridad delegada de proteger a su familia. Al varón y a la mujer, que son padres y madres, pues es una autoridad delegada de ejercer autoridad sobre sus hijos para bendecirlos, ¿verdad? Etcétera. Es una autoridad, al pastor es una autoridad delegada para poder edificar a la iglesia, a la grey, a la oveja, no para comerse a la oveja, ¿verdad? O agarrarse su lana, como dicen, ¿no? El mayordomo entonces no es dueño, usted y yo no somos dueños de nada, no somos amos de la casa de nada. No, yo tengo las escrituras de mi casa.
Bueno, así como quiera, ¿no? Mi familia es mía. Perdón, pregunta. No es capciosa, ¿verdad? No, es de Cristo, es de Dios. Mi esposa es mía, es del Señor. Mi esposo es mío, es del Señor. Mis hijos son míos, son del Señor. Mi trabajo es mío, son del Señor. Él es el dador de toda obra buena y de toda dádiva. Viene del Dios que está arriba en los cielos. Mi casa, mi carro, mis cuentas bancarias, todo lo que sea, ¿es de quién? Es de Dios. ¿Mis deudas también son de Dios? Amén. Dirán, no, ya sabía, ¿verdad? Sí, amén, aleluya. Señor, llévate mis deudas. Pero no, esas sí son mías. Esas sí son mías, de usted. Todo es de Dios, mis hermanos, el cual es el verdadero dueño y Él nos ha prestado todo eso para que seamos buenos mayordomos, buenos administradores de su casa. Incluso mi vida, su vida misma es de ¿quién? Es de Dios. Dice la palabra que cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo, porque el polvo vinimos. Y nuestra alma y espíritu, ¿a dónde van? A la presencia de Dios, a dar cuentas. A los que estaban mal, ¿qué va? Inmediatamente es el juicio. A los que estaban bajo la cobertura de Cristo, ¿qué pasa? Dios en la gracia aplica por medio de la fe. Nuestro llamado, entonces, dentro de la iglesia de Cristo como servidores, no puede quedar exento de esto. No es una excepción, no, claro que no. El ministerio de usted y de un servidor en la iglesia de Cristo, claro que también es de Dios. Claro, porque la iglesia es ¿de quién? De Cristo, recién lo vimos en la enseñanza anterior. Estas son verdades básicas, pero son fundamentales del cristianismo, son el fundamento. Como que no se nos debe de olvidar en lo absoluto de todos estos tipos de fundamentos. Cuando se nos olvida, mis hermanos, que no somos los dueños, sino unos simples empleados, empiezan los problemas, siempre. No, esto yo me lo gané con mi esfuerzo. Esto lo gané con mi esfuerzo y entonces empiezan los problemas. Recuerden, somos simples, no somos dueños, somos empleados. El empleado, en la definición del diccionario, de la forma más básica, es alguien que es usado para un trabajo o se le encomienda algún encargo. Eso es ser empleado. Cuando nos sentimos curios, Señor, dueños, amos, de todo lo que el Señor nos delegó y pensamos que nunca vamos a ser juzgados por Dios, es como decía recién el pasaje de Mateo 24. Perdemos el temor de Dios, perdemos piso, como dicen, ¿no? Eso pasa entonces y se nos olvida y entonces andamos la vida a nuestra manera, según nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría. Y en nuestra sabiduría siempre nos va a llevar a nuestros deseos en la carne. ¿Cuándo a veces no? No, siempre, siempre. ¿Cómo definir cuando uno, por ejemplo, ¿no? Se quiere casar o ahora, pues a mí me lo han enseñado, ¿verdad? Yo no lo sabía. Pero cuando uno se quiere casar, ¿cómo definimos entonces esto? Cuando la otra persona, la mujer o el varón, es temeroso de Dios, tiene temor de Dios. O sea, antepone la sabiduría de Dios, la palabra de Dios en todo en su vida. Y eso, mis hermanos, hermanas o hermanos que no se casaron también y que escuchen este audio, no es tan difícil. Para eso es el noviazgo, para ver si la contraparte es temeroso de Dios. No es para fornicar como el mundo quiere. Hay que probar para ver si van a coincidir. O hay que convivir y vivir en unión libre para ver que eso es del mundo. ¿Sí lo entiende? Nosotros no hacemos eso. Nosotros, el noviazgo es para ver si la contraparte es una persona de Dios. Y la persona de Dios que el Señor me dio a mí. ¿Sí entiende? Porque el Señor no es un Dios de confusión, lo digo y lo repito, o sea, no le va a dar dos pretendientes. A ver, hijo o hijo, decide tú.
No, le va a dar uno. ¿Por qué? Porque un varón se casó con una mujer. No hay dos Adanes, no hay dos Sebas. ¿Sí lo entiende? Entonces es muy claro que en todo lo que hagamos en la vida necesitamos encontrar en la contraparte, bueno, para los que estamos casados, tiene que ser ya que tratar de que la otra parte sea temeroso de Dios. Al varón le toca enseñar a su mujer eso. El problema es que ahora muchos varones no enseñan en la casa a sus mujeres y la mujer tampoco se deja enseñar. Es doble, ¿verdad? Porque el feminismo también se ha metido mucho en la iglesia. Y ya aquí nosotros en esta congregación sí entendimos bien claro, ¿no? Que eso es muy dañino. La mujer tiene que ser sumisa, sujeta a su marido, y el marido tiene que ser sujeto a Cristo. Y así funciona. ¿Y por qué no funciona tan bien, verdad? Dice. Y pues porque andamos en nuestra propia sabia opinión. Avancemos. No somos entonces dueños de nada, pero Dios nos pide cuentas. ¿Por qué? Porque Él nos delegó esa encomienda y nos dio el poder para poder realizarlo. Imagínese Dios que nos delega algo, hace el trabajo y no nos da la herramienta. ¿Se imagina? Entonces, ¿quién es el irresponsable ahí? Dios. Y Dios no es así. Dios le va a dar las herramientas, sea paciencia, sea salud, sea una gracia y paz en la mente sobrehumana, sea una perseverancia sobrehumana, sea sabiduría de la palabra de Dios, sea misericordia, etcétera, etcétera. Dios le va a dar las herramientas, pero como dijimos, ¿verdad? Usted tiene que agarrarlas. Usted tiene que agarrarlas. Si no las agarra, van a estar las herramientas ahí, ¿verdad? Como en mi casa, que yo me encantan las herramientas, pero ahí están bien pulidas, nunca usadas. Y me puede decir, ¿para qué tienes esas herramientas? Por si las dudas. Pero si mi hermano Dago lo sabe, ni puedo girar una tuerca, ¿verdad? Pero igual, pues yo trato de ser, como dice, ¿verdad? Preparado, ¿verdad? Para toda ocasión. Y llamo al hermano Dago, llamo al hermano alguien, todos los hermanos, y ahí vienen y se encuentran con ahí le dan, ¿verdad? Hasta mi esposa es más hábil que yo con las herramientas. Ella pone las cortinas, le entra al drill, y yo ni sé cómo funciona eso. Entonces, volvemos, pero sí tengo herramientas. Por eso esas herramientas hay que usarlas. Si no las usamos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser siervos negligentes. Dios no es el negligente, nosotros somos los negligentes. Entendamos eso. Porque si no entramos en lo que muchos cristianos andan perdidos, echándole la culpa a Dios, como los ateos, ¿verdad? Si Dios existiera, ¿por qué la maldad del mundo? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué violaron a tal persona? ¿Por qué los musulmanes? Y yo qué sé, ¿verdad? Sí, ahí llegan y llegan. Vamos a estar como ellos, si no, culpando a Dios. Pero las herramientas ahí están. Amén. El Espíritu Santo, ¿dónde está? En nosotros. Es poderoso. El siervo, en su definición básica, el siervo, nosotros, somos personas vinculadas o subordinadas a otras. Esa es la primera cosa que debemos entender. Subordinadas, bajo la autoridad de otra. En la definición más exhaustiva o completa, habla de persona enteramente sometida o enteramente entregada al servicio de otra. Wow, esa es la definición, ¿eh? ¿Cómo cree mi amado consiervo que nos llamó el Señor nuestro Dios? ¿Cómo cree que nos llamó? ¿De una manera general o de una manera exhaustiva y específica al servicio? No, Él es bien específico. He aquí la analogía, ¿verdad? Cuando se nos olvida entonces que somos empleados, mayordomos y siervos, pensamos que somos los que no somos, dueños y amos, señores, curios. Es cuando entonces vivimos la vida de un siervo malo e infiel. Porque uno dice, no, de casualidad me volví malo e infiel. No hay casualidades. Estamos hablando bien claro. El deterioro de las enseñanzas de Cristo dentro de las iglesias claramente ayuda a una proliferación de este tipo de siervos malos e infieles. ¿Por qué? Porque no se enseña el evangelio.
lo que ahora hay en muchas iglesias, y debemos de ser, como dicen, abusados. Debemos ser sabios. Muchas, entre comillas, iglesias enseñan, y digo entre comillas porque ya no sé si son iglesias, sinceramente, porque no enseñan el verdadero evangelio, no se comportan como iglesias. Muchas de estas, entre comillas, iglesias enseñan, número uno, que Dios nos cumple deseos y anhelos nuestros. Dios está ahí para cumplirnos deseos y anhelos nuestros. Eso es lo que enseñan. Y yo aprendo la Biblia para sacar los acertijos, los misterios. Y sacar. Ahí está, tengo veo con las películas, tengo la llave. Y abro, voy a Dios y le hago y ya Él, ni modo, te bendigo. Se cumplió la profecía. No, no es así. Pero miren, número uno, estas iglesias o estas pseudo iglesias enseñan, número uno, Dios es un cumplidor, es un genio de la lámpara, cumplidor de deseos y anhelos. Número dos, ellos dicen que Dios se acopla o se ajusta a los pensamientos de nosotros. ¿Será verdad? ¿Verdad que no? O lo que es lo mismo, ellos dicen, mis pensamientos y mis razonamientos van moldeando al Dios. ¿Se dan cuenta? Van armándose su propio Dios, significa. Yo defino, según mi pensamiento, cómo es Dios. ¿Se imagina eso? Eso es lo que enseñan, ese es el punto 2. Y el punto 3, son 3 puntos. Dios, dicen estas pseudo iglesias, Dios saca lo mejor de ti, siempre. Saca el campeón que hay en ti. Dios te va a hacer, Dios te va a sacar lo mejor que tú tienes, hombre. Tú exprésate de la mejor manera posible. Y vamos a ver que tampoco es cierto. Estas 3 cosas están interrelacionadas. ¿Sí lo ve que están interrelacionadas? Y tienen que ver con estas viejas corrientes. No son ni siquiera nuevas. Son viejas corrientes que siempre existieron. Tan viejas como el mismo diablo, que es el inventor de estas mentiras. Como el buen siervo y fiel vive de la palabra de Dios, el siervo malo e infiel vive en las palabras torcidas de estos 3 principios. El número 1, Dios cumple nuestros deseos y anhelos como si fuese el genio de la lámpara. Sí, miren, en principio hay que saber que Dios es un cumplidor de promesas. Dios de pactos. ¿Recuerdan eso? Dios de pactos. Él hace pactos porque Él está deseoso de cumplir. Como usted es su hijo, ¿verdad? En Navidad te voy a regalar tal cosa. Y usted está deseoso de poder cumplirle a su hijo. Porque le gusta verlo feliz. Le gusta verlo con esa sonrisa porque le cumplió algo. Y Él creyó en usted. Sí, Dios es un cumplidor de deseos y anhelos. Claro, pero no de caprichos. Nunca cumple caprichos. Y nos enseña cómo cumple los deseos de los hombres en su palabra, el cómo. Por eso es importante ir a la Biblia siempre y encontrar ahí sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmos 37, 4, dice bien claro, en la traducción viviente lo voy a leer. Salmos 37, 4, dice así: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, la Reina Valera dice las peticiones de tu corazón. El deleítate, ¿qué significa aquí? En el hebreo es poner arriba, darle primacía, darle prioridad. En su raíz significa ser el primero, tener la más alta estima, en alusión a Dios, claro, ¿no? O sea, deleítate, dale lo mejor, la más alta estima, el más alto valor. ¿A quién? Al Señor, en tu vida. Y Él entonces que te concederá los deseos de tu corazón. Esa es la manera. Esta es una promesa importantísima. Y Él lo sabe y lo puso de esta manera sencilla para que lo entendamos bien. Para que no quede lugar a dudas. El Señor también expuso esto mismo que David, el salmista aquí, David,
expuso poéticamente, él lo dice en palabras simples y claras en Mateo 6:33, usted lo sabe. ¿Cómo dice ahí? En la Nueva Traducción Viviente dicen, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo mismo del Salmos 37:4, exactamente igual, pero David lo escribió en forma poética. Y aquí estamos hablando, el Señor fue directo a la yugular, ¿no? Y queda el punto 2. Queda el punto 2. ¿Dios se acopla o se alinea a nuestros pensamientos? ¿Nosotros podemos crearnos a nuestro propio Dios? ¿Cada quien podemos tener un propio Dios y adorarle a nuestra manera? No. La respuesta es simple, ¿no? No. Al revés, ¿no? Es el contrario. En Isaías 55, capítulo 55, versículo 8, en la Reina Valera, dice así la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Categórico. Es categórico. ¿Se da cuenta? O sea, no podemos razonar de que, bueno, yo creo que así me va a ir bien, y yo así. ¿Lo ha contrastado a la luz de la palabra? ¿Le ha pedido consejo al Señor? ¿Le ha pedido consejo a su autoridad espiritual que delegó como el pastor o su líder espiritual en su congregación? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Eso es importante, mis hermanos. Hay un orden. Hay un orden. Si usted se brinca el orden, ¿qué va a pasar? ¿Qué cae? En desorden, ¿verdad? Brinca el orden y cae en desorden. Aquí podemos saber quién es quién, mis hermanos. El amo, el Señor, es el que tiene el pensamiento ¿qué? Alto. Por eso merece ser escuchado. Y nosotros, sus siervos, sus mayordomos, necesitamos aprender de ese pensamiento. No tratar de meter nuestro pensamiento en el pensamiento de Dios. ¿Sí lo entiende? Que es imposible, ¿no? Pero en nuestro corazón y en nuestra propia mente, por eso dice que nuestra mente es engañoso. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Porque en nuestro corazón y en nuestra mente sí podemos hacerlo. Nos podemos autoengañar de esa manera. De que, no, yo soy cristiano, sirvo en la iglesia, sé la Biblia, me sé de memoria la Biblia, todo, sé más que el pastor, sé más que fulano de tal, el teólogo, pero usted se va armando y dice, no, ve por el reino de Dios y su justicia y Dios te va a conceder los deseos y usted le mete, ve por el reino de su justicia y también que yo quiero hacer esto allá y quiero hacer esto acá y me quiero mudar para acá y quiero cambiar de trabajo aquí. Espérame. Entonces, primero tengo que ver por el reino y su justicia. Y no dice otra cosa. No le puedo meter y agregar ahí mis pensamientos. Pero si yo los meto, me autoengaño. ¿Sí me entiende? No que engaño a Dios, sino que yo me autoengaño en mi propia mente y corazón. Aquí entonces podemos saber que Dios, aunque tiene autoridad, no nos fuerza. En Mateo 12, versículos 36 y 37, nos habla de la autoridad del Señor y de cómo Él nos va a pedir cuenta de todo esto que estamos hablando, de querernos sabios en nuestra propia opinión. Mateo 12, 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿De qué cosas? De todo. De todo lo que hagamos y digamos en esta vida. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Órale, ¿no era que soy justificado por medio de la fe? Sí, amén. Pero el que tiene fe, ¿sí me entiende? Se cuida y tiene temor de Dios en vez de andar diciendo palabras ociosas, dividiendo a la grey, envidiando en su corazón. Usted sabe cuando envidia, usted sabe cuando odia, usted sabe cuando codicia, usted sabe cuando pervierte, todo en su corazón. Usted sabe, no os hagáis, ¿verdad? No os hagamos, todos sabemos.
nuestros propios pensamientos. Por eso dice el Señor que hay que guardar nuestro corazón, hay que guardarlo de esos pensamientos, no hay que dejarlos libres y sueltos. Porque por tus palabras serás justificado, y ahí viene por eso, y por tus palabras serás condenado. Si yo dejo eso así, es que no tengo temor de Dios. Contristo al Espíritu Santo, maltrato al Espíritu Santo que mora en mí. Me vale, que la sufre Él es Dios y yo estoy sufriendo más que Él. Y palabras ociosas se transforman en gestos y acciones ociosas, que de las cuales todas, dice la palabra en Mateo 12, 36 y 37, que vamos a dar cuenta de. Toda palabra ociosa no sale de las bocas así por casualidad. ¿Se me da cuenta? Ay, me salió una palabrota. Ay, no sé, es que su corazón tenía odio quizás, envidia, celos. Sale del corazón. ¿Y quién dijo eso? El Señor Jesús. No sale de casualidad. No puedo yo maldecir de casualidad. De todo lo que pensamos a nuestra manera, tratando de justificar, ¿verdad? Al escudarlo hasta en versículos. Escudamos nuestra mala actitud y palabras ociosas hasta en versículos. No, el Señor también hizo un azote de lazos y dijo, malditos cambistas, me cambiaron a 25 pesos al dólar, los voy a dar con todo, si el tipo de cambio está más bajo. ¿Sí se da cuenta cómo el Señor nos redarguye aquí? Pablo lo expone en Romanos 14:10. Miren, vamos a dar cuentas con el Señor, mis hermanos, porque el Señor nos encargó algo. Si no nos encargó nada, no vamos a dar cuentas. ¿Se da cuenta? Pero como nos encargó y somos siervos, somos hijos de Dios, nos va a pedir cuentas. Romanos 14:10 dice en la Reina Valera, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Él es el juez de jueces. Porque está escrito, sí, citando al profeta Isaías, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice la palabra. ¿Quiénes vamos a dar cuenta de todo lo que pensemos, decimos y hacemos en esta vida de peregrinos? ¿Quién? Todos, incluyéndonos a nosotros. ¿A quién daremos cuentas? Al juez de jueces, Jesucristo. Como dice Job, le daré cuentas hasta del número de mis pasos, dice Job. Hasta del número de mis pasos, miren. O sea, por eso Job era un hombre santo, decía el Señor. No hay hombre como este en toda la tierra, decía el Señor. Porque era temeroso de Dios. Y el que es temeroso de Dios dice, híjole, pisé mal. Hasta de esto le voy a dar cuenta. No, pero nosotros ahora vamos por el camino y estamos así. ¡Ah! ¡Córrete, maldito! Y no sé qué. Lassie. Lassie es de los 70, ¿verdad? Bueno. Hay un perro de ahora, no me acuerdo. Bueno. ¡Córrete! Y después, no. ¿Y cómo es Job? Hasta de ese mal paso voy a dar cuenta. Por eso mejor es estar en los caminos y pensamientos, como dijo el profeta, ¿no? ¿De quién? De Dios. El juicio de Dios va a llegar tarde que temprano en nuestras vidas, mis hermanos. Para todos viene la muerte, o para todos el Señor va a regresar. Una de dos. A todos les pedirá cuentas en sus vidas en esta tierra. Le haya creído a Jesús o no le haya creído a Jesús. Los que no le creyeron van a doblar rodillas y van a confesar, híjole, sí, Jesucristo era el Señor. Y se van a lamentar con gran lamento, dice la palabra. Y los que supuestamente creyeron, pero no hicieron caso, o sea, nomás oyeron, pero no hicieron, el tema de hoy, los siervos malos e infieles, también van a doblar rodillas. Pero al doblarlas, el Señor no va a decir, bueno, ya, ni modo, igual era siervo, ¿verdad? Malo, ineficaz, mentiroso y ladrón, pero bueno, ven a la diestra del Señor. ¿Así dijo? No, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Porque el Señor está tan seguro. Fíjense, cuando yo leo esto, usted puede leer juicio, porque vemos el juicio de Dios inmediatamente. Pero también puedo ver la provisión de Dios. Para Él estar tan seguro de decir, aléjense de mí, hacedores de maldad, es porque Él dio una provisión tan grande que para hacer ese mal, siendo cristianos, se nos haga muy difícil. ¿Sí entiende eso? O sea, nos dio el Espíritu Santo. Y nos dijo, no va a ser por obras. Nomás tú abre tu corazón y déjate guiar y empieza a hacer lo que el Espíritu te dice que hagas. Por eso el Señor estaba tan seguro, porque Él nos provió de una provisión increíble, inconmensurable. Dios mismo morando en nosotros. Entonces por eso dice, pero si sigues haciendo el mal, es porque te valió. Contristaste a mi espíritu. Entonces nunca nos conocimos. Es como si fuese que nunca nos conocimos. Apártate de mí. Esto es tremendo, ¿verdad? Y muchas iglesias ahora predican que, no, pues una vez salvos, siempre salvos. Digo, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces, ¿por qué nos advierte tanto? Es lo primero que yo me puse a pensar, pues yo estuve en esa doctrina durante más de 2 décadas. Pues siempre cuando le preguntaba al pastor me decía, Mario, no lea, ¿qué libros están leyendo? Por la Biblia, le digo. Pero mira, ¿y sabe lo que me dijo? Mira, nunca me olvido. Me dice, porque pensó que yo lo había sacado de un libro, ¿verdad? De un arminiano, yo qué sé. Bueno. Yo digo, no, lo saqué de la Biblia. Me dice, no, es que, mira, hay algunos libros que para ustedes es un misterio. No debes leer estos pasajes en hebreos, ni estos en aquí. Y aquí, no, esto se interpretó mal, está exagerado. Y empezó a decirme, y yo, bueno, y yo, haciendo caso, ¿verdad? Mi pastor, y yo, pues sí, debe estar diciendo la verdad. Y yo caí. Pero después volví a leer la Biblia. Y todo el tiempo me advertía. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de verdad. Para esos siervos que son malos e infieles. Porque no son los que dicen que el Señor es el Señor de sus vidas, ya es un siervo, sino los que hacen la voluntad de Dios, los que son verdaderos siervos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bien claro, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos dio las herramientas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos terminando. Ahí en el versículo, volviendo a Mateo 24, dice bien claro la palabra velad. Velad es mantenerse despierto, es vigilar, es estar atentos y preparados, ser vigilantes. Póngase en acción significa, como buen siervo y fiel mayordomo. Hagamos entonces cumplir los pensamientos de Dios, el amo, sin contaminarlos, y administremos bien su casa, para que Él venga y diga, siervo bueno y fiel eres, entra al gozo con tu Señor. Y el punto 3, ¿Dios sacará lo mejor de mí, al campeón que llevo adentro, según lo que dicen estas pseudo iglesias? Claro que no, tampoco. Dios quiere sacar todo el mal que mora en nosotros. ¿Sí entiende? Nada bueno hay en nosotros. Eso es algo que al cristiano, ahora al cristiano moderno les cuesta decir. Yo he visto pastores de estas megas iglesias que dicen, nunca te diga nadie que eres malo. Tú eres hijo de Dios y en Dios no puede haber maldad. No, en Dios no hay maldad, pero en los hijos todavía estamos en este cuerpo. Hasta a veces tengo ganas se me va, ¿verdad? Y digo, no. La lucha sigue en mi cuerpo, ¿verdad? Sigue, la lucha en mí sigue, pero no debemos de ceder a esta lucha. La lucha, mis hermanos, es si yo sigo crucificado junto a Cristo o no. Si muero junto a Cristo o quiero vivir para el campeón que mora por mí, en mí. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Morir con Cristo o vivir para el campeón que mora en usted? Está claro, ¿verdad? ¿Verdad que si se plantea así, usted dice, es obvia, hermano, pues ¿por qué hace esa pregunta? Es obvia. Pero vaya a esas megas iglesias. Saquen al campeón que está en ustedes.
No sé, el que está muy cansado, le dieron 10 rounds bien duro. Y el campeón no está. ¿Sabe por qué Dios habla siempre de morir junto a Cristo? Porque los muertos no negocian. Ay, tu pensamiento le agrego un poco del mío. No, no negocian. Los muertos no piensan y no opinan. No, yo opino, Señor, que así se debe de hacer. Yo opino así mejor el camino. Los muertos saben que necesitan vivir. Y Jesucristo es la vida y la resurrección, dice la palabra. Entonces nos hace dependientes de Cristo. No olvidarnos de que Él es la vida y Él es la resurrección. Y yo estoy muerto en mi pecado, pero Él me hizo vivo y me va a resucitar como Él resucitó. Lucas 9, 23 y 24. Y ya va a llegar el pollo, ¿verdad? Sí, ya terminan 5 minutos. Cuando empieza a olerlo, y dice así la palabra. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, sea discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. O sea, el cristiano tiene que sacrificar su vida para el propósito ¿de quién? De Dios. Porque no puede haber dos señores en mi cabeza. No puede ser yo Señor y amo de mi vida y Cristo Señor y amo de mi vida. No puede estar a la par. Yo tengo que ceder. Porque si yo contristo al Espíritu Santo, no me va a ir bien. Nunca. La palabra es bien clara, nunca. Y voy a terminar mal, llorando y crujiendo los dientes, dice la palabra. Si quiero dejar vivo al mal que mora en mí, aunque sea un cachito, aunque sea un poquitito, ay, deme chancita, mi Dios, chancita. Eso me va a hacer estorbo. Como una piedra de tropiezo pequeñita que me hace tropezar, ¿verdad? Recuerde que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Toda mi vida puede ser sumida en el pecado por un poquito. Ay, hermano, ¿es bueno tomar alcohol o no? Ya cuando alguien pregunta así, yo ya sé a dónde va la cosa, ¿verdad? Que está batallando con eso, o que está perdido en eso el hermano. Entonces ya le digo las cosas como son. Pero ya esa misma pregunta denota que él quiere entregarse a su amo, a él mismo, a su propio razonamiento. Debemos de quitar toda malicia e impureza de nuestras vidas. Eso es la santidad. Comenzando siempre, mis hermanos, por el peor de los pecados, el orgullo y la soberbia, que es lo que más aborrece el Señor. En Proverbios 6, 7 está bien claro, ¿no? Ese orgullo y esa soberbia que no nos permite subordinarnos, humillarnos, nuestros pensamientos ante la palabra de Dios, es lo que justamente no nos hace vivir bajo la autoridad divina de Dios. Y pensamos que la podemos hacer y salirnos con la nuestra, pero no es así, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Yo le voy a decir bien claro, cuando usted se vuelve medio orgulloso, un poquito orgulloso, es mejor, dice la palabra, que usted sea como Moisés, ¿verdad? El más manso de los hombres. ¿Por qué? Porque usted va a aprender a sujetarse con mayor facilidad a toda autoridad que el Señor puso. Fíjense, en la casa, ¿qué autoridad puso? La autoridad de los padres, ¿verdad? Es que no me gusta cómo me trata, es que es muy duro, es que Dios puso, Dios te dio tu padre y tu madre. Sí. Entonces, dice los hijos sean obedientes porque esa es la primera mandamiento con promesa, con paleta incluida. Yo, sí. Entonces, ¿qué? ¿Quién es Señor de tu vida? ¿Tus pensamientos o el pensamiento de Dios? Bueno. Fíjense, el caso más claro es las autoridades seculares. Todos sabemos que muchos políticos que llegan al poder, ¿qué hacen? Roban, son corruptos, mienten, son hipócritas, etcétera, etcétera. No todos, pero muchos caen en ese tipo de tentaciones. Pero ¿qué dice la palabra? Dice así la palabra. Fíjense, de esta gente que son inconversos, que son enemigos de Dios,
que no creen en Jesús, son incrédulos. Miren lo que dice la palabra, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte ¿de quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, subraye eso, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Quién le gusta ser rebelde y resistir a Dios? Pues no, somos servidores de Dios. Pero fíjense lo que dice la palabra, y está hablando de autoridad secular, ni siquiera de mis padres o de los pastores. Dice que acarrean condenación ¿para quiénes? Para nosotros, los que no queremos seguir a la autoridad. Es algo tremendo y nos haga pensar. Si a las autoridades seculares incrédulas Dios así nos pone, ¿cuánto más hay que obedecer y sujetarnos a nuestros padres y a nuestras autoridades espirituales? Usted piénselo por su propia cuenta. Yo sé que el Espíritu de Dios mora en usted. Chéquelo. Si así lo hacen, ciertamente Dios los va a bendecir. Pero si así no lo hacen, ¿qué dice la palabra? Acarrean condenación para sí mismos. No, hermano, a ver, búsquelo en el griego. No creo que sea tan así. ¿Lo busca en el griego? ¿O se entiende? ¿Verdad que se entiende? Por eso está escrito, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la manera, y esa es la manera del siervo de Cristo. No hay otra. Pero en el mundo no es así. Claro que el mundo no es así. El mundo, el que se enaltece es exaltado, ¿verdad? Y en el mundo el que se humilla es menospreciado. Es al revés. Pero en Cristo no. En Cristo el que se la cree, el que es orgulloso y el que, porque tiene, por ahí tiene más bienes materiales, más salud, es más bello, yo qué sé. Pero bien claro dice el Señor que será humillado. Y el que se humilla va a ser enaltecido por el Señor. Ahí en Lucas 18:14, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Por eso el Señor llama bendecidos a los humildes, bienaventurados los quienes, los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad, no los orgullosos. No, es que pues, los ricos y millonarios, los grandes influencers, las estrellas del cine, todos ellos, ¿qué? Hay una ¿qué hablamos? ¿De la heredad de los que vamos a disfrutar por máximo 100 años? ¿O la heredad que vamos a disfrutar por la eternidad, por los siglos de los siglos? ¿Cuál es mejor? A ver, compárenlo. Pues ya, ¿no? Sí hay un campeón, y el único campeón aquí, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Es el único que merece toda la honra y gloria y merece ser escuchado y obedecido, mis hermanos. No hay otro. Los que andamos como siervos fieles y prudentes debemos de ser mansos, sujetándonos a la palabra de Dios y a su evangelio en toda su palabra. No si me tratan bien, no si esto y lo otro. Las circunstancias no cambian la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y así nosotros vamos a encontrar la seguridad de ser fieles, ¿qué? Fieles y prudentes. No hay entonces temor en nosotros de juicio divino. ¿Por qué? Porque vive en nosotros el temor de Dios. Romanos 8:1. Pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mis hermanos, vivir para Cristo como siervos fieles y prudentes, que no tienen condenación, es lo que nosotros venimos, ¿verdad? Y estamos inmersos en ese mayordomaje. Entonces, ¿qué tipo de siervos eres, mi hermano, mi hermana? ¿El malo e infiel o el fiel y prudente? Terminamos volviendo a Mateo 24, leyemos desde el 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¡Wow!
Características del siervo malo. Si dijere en su corazón. ¿En dónde? En su corazón. Se refiere a actitudes dentro de ¿dónde? De mi corazón. Es ahí empieza mi mal mayordomaje. Una actitud puede ser buena o puede ser mala. Todas nuestras actitudes nacen en el corazón, mis hermanos. Por eso el Señor dice que sobre todas las cosas guardemos el corazón. Por eso Dios va a tratar siempre directo a nuestro corazón primero. Nos dice siempre, sean sensibles, abran el corazón, estén abiertos y sean humildes. O sea, reciban la palabra, recíbanla con gozo. Ah, Señor, gracias. Es dura tu palabra, pero esta palabra es la que me da vida y rectifica mi vida y mi ministerio ante ti, Señor. Gracias. No queremos que nos reprenda a nadie, nadie gusta ser reprendido, ¿verdad? Nadie. Pero no hagamos como los fariseos, que el Señor reprendió, dijo, este pueblo de labios solamente, decía, solamente de boca para afuera, mas su corazón está lejos de mí, dice en Mateo 15, ¿verdad? Pues en vano me honran. O sea, no tiene caso que me honren así, dice. Ese servicio de mayordomaje no vale nada. Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. O sea, guardemos el corazón. Las malas actitudes vienen del corazón. Si las dejamos que se queden así nomás, nunca se van a quedar así nomás, sino que siempre se van a manifestar en acciones. Por ejemplo, recién hablé de ser sumisos a la autoridad. Y hace poco el pastor Chuy sacó de la cobertura de Casa Oración a varios pastores. Usted sabe que hubo unas elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Y no, estos pastores en el púlpito, ay, que este es bueno y el otro es malo. Y quizás tenían razón. Pero ¿qué se predica aquí, mis hermanos? La palabra. ¿Se imagina? Que venga la hermana Lola y se ponga ahí, no, es que la cuarta T me da mi pensión y son bien buenitos. Y yo me quedé, y la hermana acá de la tercera, ¡gloria a Dios, amén! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y yo me quedaría, ¡ay, Señor! ¿Se imagina? No, eso no debe de ser. El pastor Chuy habló varias veces con ellos, varias veces, no entendió. Yo pensé que iban a entender, pero ¿qué les ganó? El orgullo. No me mueves de aquí. Eres mi autoridad, pero no me mueves. Como los niños malcriados, ¿verdad? Sí, es mi papá, pero no te obedezco porque no me conviene o porque no me gusta lo que me dices. No es así. Es mi papá en las buenas, en las malas, en todas circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hijos, ¿también dicen amén? Amén. Esa es la manera en cómo el Señor bendice. No busque su bendición si no hace estas cosas. Es así de simple, mis hermanos. Pero el problema es que si seguimos así, no nos quedamos así. Empezamos a golpear a los consiervos y a comer y a beber con los borrachos, dice la palabra. Golpear significa herir, generar daño, causar lesión. ¿A quiénes? A otros. O sea, si usted permanece orgulloso, ay no, yo voy a hacer así, me vale, ay, ¿qué otros andan peor que yo? Y yo voy a seguir con mi razonamiento. ¿Qué terminan haciendo? Terminan hiriendo al consiervo, a su hermano, a su familiar. Y después terminan en los vicios, en la práctica del pecado. Lo dice la palabra y es bien claro. Por eso el Señor nos advierte, dejen de hacerlo. Dejen de hacerlo. Si dijera en su corazón. Dice así, ¿no? ¿Cómo comienza? En mi corazón. Si dijera en mi corazón. ¿Y termina en dónde? En el actuar, en mis acciones. Comenzaré a golpear a los consiervos. Si dijera en mi corazón, comenzaré a golpear a los consiervos. Paso 1, paso 2, paso 3. No avancemos en la maldad. Nosotros somos luz y sal de esta vida. Nosotros detenemos la maldad de este mundo, mis hermanos. Para eso el Señor nos llamó. Para eso estamos sirviendo en esta iglesia, porque en esta iglesia van a venir gente con mucha necesidad, espiritual, lo que sea. Y nosotros somos llamados a servirles a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres un Padre bueno y siempre nos redarguyes, y aunque a veces nos duela en nuestro orgullo, y aunque a veces lastime nuestra soberbia,
Señor, tú sabes lo que es mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a ser como Moisés, el más manso de los hombres, a sujetarnos a tu palabra en todo el sentido de la palabra, no en algunos términos, no a mi manera, sino a tu manera, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra que nos ilumina. Ayúdanos en nuestro ministerio. Ayuda a cada uno de los hermanos que aquí se encuentran en su ministerio, en casa, en la congregación, en donde tú los uses, mi Dios, con gran poder, para honra y gloria de tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Vamos a orar por la comida de una vez. Señor, te damos gracias por los alimentos que hoy nos provees, Señor. Son un manjar, Señor, para llenar a nosotros, a nuestros cuerpos, Señor, pero te damos más gracias porque nos has llenado en el espíritu y nos has redarguido en nuestra alma, en nuestro ser interno. Gracias porque nos llenas, tú lo llenas todo en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén, amén. Provecho, ayúdenos a ordenar las mesas. ¿Quieres decir algo? Sí.